Bienvenidos a este curso de introducción a Tailwind CSS. Este no va a ser un curso convencional, sino que va a ser un curso práctico en el cual yo te voy a ir contando todas las virtudes y ventajas de Tailwind, al mismo tiempo de que vamos a ir creando este pequeño footer, como lo pueden ver acá. Es un footer sencillo, pero lo vamos a hacer simplemente con Tailwind, usando sus clases de utilidad. Y a la vez vamos a ir mencionando las prácticas que podemos tener para reutilizar código y demás. Para los que no sepan qué es Tailwind, como pueden ver acá en su página principal, Tailwind son clases de utilidad. Es decir, no nos va a hacer falta escribir hojas de estilo CSS, sino simplemente darle estas clases a cada etiqueta y simplemente los estilos CSS se van a compilar, se van a poner después de que se compile todo esto. Y los estilos van a aparecer, ¿sí? Las ventajas que tiene trabajar con Tailwind es que no vamos a tener que pensar en nombres de clases y no vamos a tener que estar rompiéndonos la cabeza en cuanto a arquitectura de CSS a la hora de pensar si un estilo se va a solapar con el otro o si una clase tiene mucha más especificidad que otra. Es decir, nos vamos a olvidar de las hojas de estilo de CSS. Simplemente dando algunas clases, poniéndole algunas clases a nuestras etiquetas, vamos a lograr que se le dé ese estilo. Por ejemplo, si quiero que mi contenedor tenga un display flex, basta con que le escriban la palabra flex y ya le va a dar automáticamente un display flex. Esto es para lo que sirve Tailwind. No quiero centrarme tanto en explicar qué es lo que es porque es bastante obvio. Así que vamos a ir directamente a la documentación. Ustedes buscan simplemente aquí Tailwind CSS. Y entran a esta página que les aparece acá, aparece MidoDev. Entran entonces ustedes aquí a esta primera página que es la oficial y les va a llevar a este sitio web. Una vez que están acá, nosotros vamos a poner Get Started y vamos a ver las diferentes maneras que tenemos de agregar Tailwind a nuestros proyectos, ¿sí? Bueno, aquí está el tradicional CDN, que CDN es básicamente copiar un script y pegarlo en el head de nuestro archivo HTML index. Y de esta forma vean que ya podemos utilizar las clases de utilidad de Tailwind. Font bold, ustedes ya lo podrán deducir, es para darle un font weight de bold a nuestra etiqueta. Y underline es para darle un text underline. Y text 3XL es para darle un font size de cierto tamaño. Ya van a ver que con la práctica que vamos a hacer hoy van a aprender de una sola patada Tailwind, que no es muy difícil aprenderlo. Y una vez que lo aprendes, la verdad que es muy adictivo ponerse a dar estilos y clases con Tailwind de esta manera, porque además es muy cómodo. No tenés que estar creando un selector para esta etiqueta, por ejemplo, para darle estilos. Simplemente le pones el atributo class y le va dando clases según vayas necesitando darle estilos a esa etiqueta. Así que bueno, la primera forma de agregar Tailwind a nuestros proyectos es mediante el CDN. Y vean que acá Tailwind también tiene un archivo de configuración. Bueno, en este caso es un script en el cual nosotros podemos configurarlo y personalizarlo, darle por ejemplo nuestros propios colores, nuestras propias dimensiones o incluso podemos crear nosotros nuestras propias clases de utilidad, es decir, una clase que contenga cierta funcionalidad, como por ejemplo una clase que contenga los estilos para un botón, por ejemplo, los podemos crear, pero ya vamos a ir viendo todo eso. Pero nosotros no vamos a aprender a agregar Tailwind de esta manera porque esta forma es bastante poco práctica. Como ya sabrán, todo lo que sea mediante CDN es simplemente para de prueba y de práctica, pero nunca deben hacerlo en proyectos reales. Para usar Tailwind en proyectos reales, nosotros tenemos que instalarlo a través del gestor de paquete que es npm. npm es un gestor de paquete que nos va a permitir instalar algunas dependencias que ellos tienen en su base de datos, que simplemente nosotros a través de unos comandos como estos que ven acá, podemos traer esas dependencias, instalarlas y configurarlas como nosotros querramos, ¿sí? Así que esta es la forma en la cual nosotros vamos a comenzar a trabajar. Si todavía no tenés instalado npm, yo te sugiero que vengas aquí, busques Node.js y en la primera página que te aparezca, entres a esta página y acá te descargues Node.js, que acá como bien dice es un entorno de ejecución para JavaScript. Node.js en sí no nos va a servir para poder trabajar con Tailwind, es decir, no hace falta, pero sí les recomiendo que lo instalen debido a que en backend se utiliza mucho y tarde o temprano lo van a tener que utilizar o instalar, así que instalen esta versión LTS que es la recomendada para la mayoría, es la más estable. Y cuando instalen Node.js simplemente tienen que dar siguiente, es una instalación bastante fácil. Node.js les va a instalar por defecto el gestor de paquetes
npm, que es con el cual Tailwind nos invita a trabajar. Hay otros gestores de paquetes como Yarn, pero en este caso estamos usando npm, así que vamos a usar simplemente npm, ¿sí? Así que vamos a comenzar. Simplemente vamos a crear una carpeta en nuestro escritorio que vamos a poner práctica-tailwind. Y una vez que hemos hecho eso, abrimos Visual Studio Code. Una vez abierto Visual Studio Code, arrastramos la carpeta hacia nuestro editor. Y una vez que estamos acá, nos vamos hacia donde dice terminal en nuestro editor y ponemos el nuevo terminal. Esto nos va a abrir una terminal para nosotros poder empezar a crear nuestro proyecto. Para poder empezar a crear nuestro proyecto, nosotros tenemos que inicializar npm. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos con el comando npm init. npm espacio init, presionamos enter. Y a ustedes se les va a demorar un poco más, un poco menos, dependiendo de su computadora. Y acá les va a aparecer un mensaje que les va a pedir el nombre del paquete. En este caso, yo le voy a poner práctica-tailwind. Tailwind, presiono enter. Y acá nos va a pedir algunos parámetros, como por ejemplo la versión de nuestro programa, que ustedes simplemente le pueden dar enter y se va a quedar con esta versión por defecto que te muestra ahí de 1.0.0. Damos enter. En descripción ustedes le pueden poner algo si quieren, pero como es una práctica, simplemente le damos enter, entry point, le damos enter. No hace falta que sepamos todo esto. Desde ya se los digo, ustedes si no lo saben lo van a ir aprendiendo conforme vayan avanzando en sus estudios, pero bueno, vean que les pide ciertos parámetros como el autor, la licencia, y le ponemos que sí, y luego nos pregunta si está todo ok. Simplemente tenemos que apretar enter de nuevo. Todo esto que nos preguntó fue para crearnos un package.json, que básicamente es un archivo que contiene información sobre nuestro proyecto, el autor, la licencia y algunos scripts que nosotros podemos ejecutar que van a hacer ciertas acciones cuando nosotros lo establezcamos. Pero en este caso no me interesa tanto eso, así que vamos a venir acá y lo primero que tenemos que hacer para agregar Tailwind a nuestro proyecto es venir acá y copiar este comando de npm install-d. Una vez copiado, simplemente venimos a Visual Studio Code y con el clic derecho se va a pegar exactamente aquí en la terminal. Y una vez que se pegó, simplemente le damos Enter. Esto lo que va a hacer es instalar Tailwind CSS. Mientras se va cargando, aprovecho para contarles de que, bueno, esto no es un curso para aprender a qué es NPM, qué es un package JSON y eso. Simplemente ustedes si quieren saber todo esto, tomen un curso de Node.js de los tantos buenos que hay en YouTube y van a aprender todo esto. Es demasiado fácil, simplemente hay que saberlo, pero tienen que tomarse un curso de Node.js. Ahora bien, vean que se me agregó en mi package.json, en este JSON que tenemos acá, se agregó otra propiedad, por así decirlo, otro valor del JSON, que dentro contiene un objeto que dice Tailwind CSS y la versión de Tailwind. Esto está dentro de Dev Dependencies. Todas las dependencias que vamos a instalar a partir de ahora se van a agregar aquí. Ahora bien, es normal para todos los proyectos agregar una carpeta src, source, que dentro de ella va a estar nuestro archivo index.html, ¿sí? Y vamos a ver el siguiente paso para poder instalar Tailwind. Nos pide que copiemos este comando y lo ejecutemos en la terminal, que es npx tailwind css init. Vean que cuando pegamos este comando, simplemente aquí en la terminal damos un clic derecho y presionamos enter. Esto lo que va a hacer es crear en la carpeta raíz, es decir, en esta carpeta que dice práctica Tailwind, un archivo de configuración Tailwind. Así que una vez hecho esto, volvemos a la página de Tailwind a ver qué nos dicen. Y ahora nos dice que dentro de nuestro archivo tailwind.config.js agreguemos esta línea. Simplemente la copiamos, incluso la coma, venimos aquí y vean que aquí está el archivo content, es decir, la línea content. Lo borramos incluso con la coma y pegamos lo que nosotros ya hemos copiado. Les debería quedar de esta manera. Esta línea lo que hace es decirle a Tailwind qué archivos deben ser analizados por Tailwind, en este caso los HTML, porque a partir de ahí va a estar leyendo las clases, y los archivos JS. Una vez que hicimos eso, ahora vean que si nosotros bajamos, nos pide que agreguemos algunas directivas en un archivo input.css que debe estar dentro de la carpeta src. Así que nosotros aquí dentro de la carpeta src
vean que si yo entro a la carpeta de SRC, tengo mi index.html y aquí yo puedo poner al archivo input.css que nos piden que creen dentro del SRC, o puedo crear una carpeta CSS y meterlo ahí dentro. Yo por cuestiones prácticas lo voy a dejar simplemente aquí fuera, ¿sí? Así que voy a crear mi archivo input.css y nos piden que les peguemos estas directivas en ese archivo. Así que las copiamos y las pegamos. Una vez hecho todo esto, vamos a ver el siguiente paso que nos piden, que tenemos que ejecutar este comando, que lo que va a hacer es un comando que va a permitir generar un archivo output.css a partir de nuestro archivo input.css, ¿sí? Lo vamos a venir y pegar acá en la terminal para ver de mejor manera de qué se trata. Voy a subir esto un poquito y lo pego acá. Esto lo que va a hacer es que va a leer el archivo input.css que hemos creado con estas directivas y va a generar en una carpeta dist que va a crear un archivo output.css en el cual va a estar compilando, sacando todas las clases, todo el CSS, todos los estilos CSS que nosotros agreguemos en nuestro HTML, va a estar sacándolos a través de este output. Pero yo por cuestiones prácticas simplemente le voy a sacar este dist porque quiero que el output también esté dentro de la carpeta src para más comodidad. Y el comando -medio watch le va a decir que esté constantemente leyendo los cambios, ¿sí? Así que presionamos enter y vean que luego de darnos estos mensajes nos está diciendo que todavía no hemos agregado ninguna clase de utilidad en nuestros archivos, ¿sí? Pero eso no importa porque no pasa nada. Vean que ahora perdimos el control de la terminal. Simplemente se queda ahí esperando a que hagamos un cambio en nuestro index.html, pero todavía nos falta un paso más para agregar Tailwind a nuestro proyecto. Por el momento vamos agregando la plantilla básica HTML y vean que cuando yo hago cambios igualmente tengo activado el auto guardado, por lo tanto no me hace falta apretar control S, pero cuando hago cambios vean que el mínimo cambio que yo hago, esto se vuelve a actualizar y vuelve a leer todos los estilos que yo haya agregado. Pero todavía no está funcionando. ¿Por qué? Porque tengo que venir acá y vean que el último paso, el paso 5, nos dice que tenemos que copiar este link que está acá. Que en este caso lo que está haciendo es referenciar al archivo output.css porque ese archivo es finalmente el que le va a dar los estilos a nuestra página. Exactamente acá. Vean que tiene unos estilos configurados por defecto como una especie de reseteo de estilos del navegador que es propia de Tailwind. Pero aquí en esta hoja de estilos es donde se van a ir agregando todas las clases de utilidad que nosotros usemos. Así que para no ser tan largo esto, simplemente vamos a crear una hoja de estilos CSS que tiene que hacer referencia a nuestro archivo output.css, ¿sí? Porque ahí es donde se va a generar todos los estilos que nosotros agreguemos con Tailwind. Y vean que si nosotros apretamos clic derecho y abrimos con Live Server, ahí se abrió, todavía no aparece nada, pero vean que si yo pongo esto a la derecha y mi editor a la izquierda y creo por ejemplo un H1, voy a poner mi primer estilo con Tailwind. Vean que ya los estilos del texto no es el mismo porque incluso Tailwind tiene una tipografía, una familia de fuente distinta. Y ahora sí empieza la magia con Tailwind, ¿sí? Vean que si yo a este H1 le agrego una clase, recuerden que yo tengo activado el auto guardado, por lo tanto no me hace falta guardar con control S para ver los cambios. Pero ustedes siempre acuérdense de guardar si no tienen activado el auto guardado porque no van a ver reflejados los cambios. Vean que si yo le pongo, por ejemplo, a este texto, quiero darle un color rojo, por ejemplo, pongo simplemente text-medio red. Y vean que me aparecen acá los estilos de Tailwind. Pero se me olvidó comentarles algo, vean que se pone justamente rojo este H1. Tienen que instalar una extensión llamada Tailwind. A ver, tienen que venir aquí, buscar Tailwind. Es esta oficial de Tailwind. Simplemente la instalan y esto lo que va a hacer es mostrarle, como bien enseña aquí en la imagen, los estilos, es decir, una especie de guía para cuando nosotros vamos escribiendo las clases de utilidad de Tailwind para nosotros poder ir guiándonos y no hacerlo todo de cero, no estar pensando si está bien escrita la clase o no. Una vez que lo instalen, simplemente vienen acá y vean que en cuanto comiencen a escribir, por ejemplo text, vean que me está mostrando clase de utilidad.
Tiene text elipsis, text clip, que aquí debajo me muestra el estilo que está aplicando en concreto. Text align left, text center, text align center. Si yo le pongo la clase text center, esto va a alinear el texto, vean, exactamente en el centro. Y si yo le pongo, por ejemplo, le pongo text-medio, vean que tiene XS, que me dice que le da un font size de 0.75 rem y un rem. Luego SM, que es un poquito más grande, base, LG, XL, y luego empieza con 2XL, 3XL, 4XL, 5 y demás. Y por esta razón les digo que instalen esa extensión que les acabo de comentar, porque vean que es muy cómodo para nosotros. Simplemente vamos escribiendo el nombre de una clase y no hace falta ni siquiera saberla. Simplemente tenemos que bajar y elegir la clase que nosotros queramos. A medida que vamos utilizando Tailwind, esto se hace mucho más fácil, ¿sí? Es decir, te vas acordando de lo que hacen, del estilo que le dan ciertas clases, y no hace falta estar eligiendo de esta manera. Pero ven que es muy didáctico el framework, porque tiene una extensión bastante buena que nos permite ver acá lo que estamos estilando, ¿sí? Incluso si yo le posiciono el cursor sobre una clase, vean que aquí me muestra qué es lo que le está aplicando. Le está aplicando un color red y con una opacidad de texto de 1. Y si yo le doy en text center, ven que le está aplicando un text align center. Así que una vez hecho esto, ya podemos borramos esto y vamos a empezar a construir un footer. Este footer que ven acá, que bueno, no se ve tan bien, aquí creo que se ve mejor. Este footer es algo sencillo, pero hay que aprender a hacerlo, así que ese es el primer proyecto que vamos a hacer con Tailwind, y una vez que lo hagamos, vean que ya se van a sentir con mucha más práctica para seguir creando sus propios proyectos. Por el momento vean que si nosotros venimos acá, ya hemos instalado esto correctamente y funciona. Si vamos a este apartado que dice documentación, docs, y entramos aquí, que no sé por qué no quiere entrar, pero si no, vuelvan a la página de inicio y luego entren aquí en docs. Vamos aquí a docs. Bueno, ya estoy en la documentación, por eso no quiere entrar. Pero vean que acá tiene la documentación, dice Components. Esta es una página de ellos que te brinda componentes hechos con Tailwind. Y si bajamos acá en Getting Started, nos da toda la documentación: Dark Mode, Responsive Design, Utility First Fundamentals. Vean que acá nos enseñan a cómo usar Tailwind, todo lo que se puede hacer. Pero la forma en la cual ustedes tienen que utilizar la documentación, o sea, si se la quieren leer así de corrido a toda, pueden leérsela porque está muy bien hecha. Pero si ustedes quieren dar, por ejemplo, un estilo en concreto, qué sé yo, un margin top, margin, simplemente buscan aquí margin y entran acá y vean que aquí te dice las clases que vos tenés que utilizar y el estilo que le va a dar. En este caso, M de 0 le va a dar un margin de 0 al elemento. Luego está M-PX, le da un píxel al elemento. MX, que le da margin left y right, porque es el eje X. MI le daría margin arriba y abajo, porque es el eje de las Y. Y vean que de esta forma funciona Tailwind. Simplemente si quieren buscar alguna clase, vienen y la buscan acá. Justify item, place item, un ancho, si quieren dar un width, por ejemplo. Vean que aquí tienen distintas clases de utilidad. Pero nosotros también podemos dar valores arbitrarios, no es que tenemos que utilizar siempre estos valores predefinidos que nos da Tailwind, sino que podemos utilizar los valores que nosotros querramos. Así que vamos a aprender ahora cómo hacer eso. Así que volvemos a nuestra página web y una vez que estamos acá, lo ponemos hacia la derecha. Y vamos a empezar a maquetar nosotros el header. Voy a crear un header. Luego vamos a crear un main. Y lo que nos interesa es el footer, ¿sí? Vean que si yo le doy clases a este header, si le quiero dar una altura, por ejemplo, le pongo la H, luego guión medio. Y ven que aquí Tailwind me da distintos valores, que height de 0.75 rem, que son 12 píxeles, 16 píxeles. Si yo le quiero dar, por ejemplo, 80 píxeles, vean que va en base a la tabla del 4. H1 es 4 píxeles, H2 8 píxeles. Simplemente que lo está definiendo con un tamaño de rem, porque es buena práctica utilizar rem en CSS, ¿sí? Pero vean que el valor final que da en píxeles te lo muestra aquí a la derecha y está muy bueno eso. Y vean que va conforme a la tabla del 4, 3x4 12, 4x4 16, 5x4 20 píxeles. Así que si yo, por ejemplo, quiero darle 40 píxeles de alto, le doy H10 y esto le da 40 píxeles. Si quiero darle 80 píxeles de alto a mi header, que es el caso, simplemente le doy
un H de 20 y esto le da 40 píxeles. Y ven que ahí se agregó correctamente el estilo, pero no se ve. ¿Por qué? Porque tenemos que darle un color de fondo. Y para darle color de fondo lo hacemos con la clase BG. BG-medio. Y acá Tailwind te deja elegir muchos colores de fondo. Por ejemplo, este es Slate 700. Y ven que ahí se agregó el color de fondo. Si vos le cambias a 800, se hace un poquito más oscuro y así. Así que ahí tenemos nuestro header. Podemos crear un H1 o un H2. H2 que diga header. Y le podemos poner la clase, por ejemplo, text-medio white. Esto le da un color blanco al texto. Luego, font-medio bold. Le da un font weight de bold. Y finalmente le podemos dar también un text-medio. Y vean que con XS, SM, base, LG le podemos ir dando distintos tamaños. O también yo podría abrir simplemente corchetes y aquí dentro poner un tamaño específico que yo quiera. Por ejemplo, qué sé yo, 40 píxeles. Y ven que esto le da un tamaño de fuente de 40 píxeles a este texto. Y para centrarlo, bueno, ya podríamos utilizar simplemente display flex dentro del contenedor header. Podemos darle flex al header, que es su papá. Esto lo que hace es activarle display flex. Vean, una vez que le dimos flex, simplemente le tenemos que dar un justify content en center y un align item en center, ¿verdad? Para darle align item en center, se le pone simplemente items. Vean que está el valor start, end, baseline, stretch y le damos center. Vean que ahí se centra. Y para darle un justify content en center también le ponemos justify. Vean que me hace autocompleta esta extensión y ya no me hace falta estar pensando en el nombre. Simplemente elijo cuál le quiero dar, justify content center. Y ya se alineó completamente al centro este texto, ¿sí? Vamos a hacer esto un poco más grande, ahí está. Y bien, ahora tenemos nuestro header. Vamos a darle clases al main también para poder verlo. Le voy a dar, por ejemplo, un BG de orange. Ustedes simplemente pueden usar los colores que trae Tailwind por defecto, que trae la mayoría de los colores que son en inglés, con nombres en inglés, como orange, green, BG-medio green, BG-medio red, BG-medio violet. Y lo trae con distintas opacidades, lo cual está bueno. Así que yo le voy a dar, ya que estoy un BG Violet de 600. Y le voy a dar también una altura de, por ejemplo, 500 píxeles. Y vean que ahí se creó mi main de 500 píxeles. Le voy a dar un poquito menos, por ejemplo, 300 píxeles, como para que podamos verlo al footer cómodamente. Y ven que aquí está mi pequeño main bastante bien definido. Ahora yo le voy a crear acá dentro un H2 que diga main. Y esto es lo lindo de Tailwind también, que nosotros podemos agarrar las clases. Si quiero que este texto main tenga el mismo estilo que este, basta con venir y copiarle todas estas clases, las copiamos y se las pegamos. Perdón, dentro del atributo class y aquí dentro de las comillas le pegamos estas clases y ven que ahí tienen exactamente el mismo estilo. Y ya si quiero centrarlo exactamente como está este de aquí, simplemente copiamos estas clases flex, item center y justify center, ¿sí? Las copiamos y se las pegamos acá en el main, espacio y las pegamos. Y vean que se centró el texto main. Ahora lo que vamos a hacer es empezar a crear este footer, que como pueden ver en el tamaño de móviles es así, es bastante simple, simplemente una cosa arriba de la otra. Esto pueden ser varias secciones, así que vamos a crearla. Vamos a crear una section. Y dentro de la primera section tenemos, por ejemplo, este puede ser un H3 que diga logo. Y exactamente debajo hay un párrafo con un lorem que puede tener esto unas 20 palabras. Ahí se creó, aquí como pueden ver. Ahora bien, tenemos que darle color de fondo al footer, ¿verdad? Entonces simplemente le damos una clase al footer. Que este color que elegí acá creo que es el BG Slate en 800, si no me equivoco. Creo que era ese color. Y el color que utilicé para el texto es un green. Vean que si le doy a mi logo, o le voy a dar a su contenedor papá, que le va a extender el contenedor a sus hijos, le voy a dar un text-medio green con el valor de 500. Pero como acá tenemos el texto blanco, simplemente tengo que darle esta clase al H3. Así que le vamos a dar la clase textGreen con el valor de 500.
También tiene un font bold, así que le vamos a dar un text, un font y un medio bold. Y tiene un font size bastante grande, así que le podemos dar, por ejemplo, un font. Esperen que agrande esto, ponga esto para acá para que puedan verlo mejor. Le podemos dar un font, un text, perdón, text y un medio. Puede ser 2XL, 4XL, que son 36 píxeles. Probemos con 4XL. Es un poco grande, creo que es 3XL. Y ese creo que queda mucho mejor. Este párrafo obviamente tiene un color white, así le vamos a dar un text white. Y tiene un font size mucho más pequeñito, ¿verdad? Puede tener, por ejemplo, un text y un medio, 2XL, por ejemplo, a ver, es demasiado grande. Vamos a probar con un text. Tenemos los valores también XS, que le da 12 píxeles de tamaño. O podríamos definirle nosotros arbitrariamente, por ejemplo, un text de 10 píxeles, por ejemplo, de 15, o podríamos utilizar rem, un rem, o quizás .7 rem, creo que ahí queda mucho mejor. Vean que si nosotros utilizamos como valor arbitrario píxeles, Tailwind lo compila exactamente a píxeles, así que traten de utilizar como valor arbitrario rem también, así que por eso es que le damos .7 rem. Ahora bien, a este footer le podemos dar un padding i, es decir, padding arriba y abajo. Vean que si yo selecciono esto, padding i de 1, le di un padding top de .25 rem y un padding bottom de .25 rem. Le puedo dar el valor de 2, le da un padding más grande de 4, le da un padding mucho más grande. Vean que acá están los distintos valores. Voy a hacer esto más grande. Bueno, lo voy a dejar aquí para que se vea bien. Aquí está nuestro footer, simplemente padding i, y vean que si vamos eligiendo, nos muestra los distintos valores. Yo le puedo dar un padding i, por ejemplo, de 24 píxeles arriba y abajo, y ahí vean que queda bastante bien. Así que luego abajo tenemos otra sección, así que lo que vamos a hacer es copiar esta y pegarla aquí debajo. Pero en esta sección, como bien pueden ver, tenemos un título que dice nuestra compañía, así que le vamos a poner nuestra compañía. Pero tiene un text underline, es decir, está subrayado el texto. Basta con ponerle simplemente underline y vean que el texto se va a subrayar. Ahí está. Luego no tenemos un párrafo, sino que tenemos una lista. Esto podría ser una lista, una UL, que dentro tiene una LI, que dentro tiene una etiqueta A que no lleva a ningún lado, que dice acerca de nosotros. Copiamos este LI y lo pegamos abajo. Luego tiene otra que dice testimonios. Volvemos a pegar nuestros socios y por último proyectos. Use 2 veces nuestros socios, como pueden ver ahí, pero bueno, no pasa nada. Aquí proyectos, ahí está. Y ahora podríamos copiar esto unas cuantas veces, por ejemplo, creo que son 2 veces más, 1 y 2. Y ahí casi tenemos nuestro footer conseguido. Como pueden ver, los estilos de estos enlaces que están subrayados son parecidos. Y ustedes seguro pensarán, ¿no es muy mala práctica estar repitiendo clases a cada rato? Y sí, realmente es mala práctica estar repitiendo clases, pero Tailwind tiene una salvación para eso. Simplemente tenemos que venir a nuestra directiva de input.css y a través de estas directivas nosotros podemos darle nuestras propias clases. Tailwind base son todos los estilos bases que nosotros querramos agregarle a Tailwind. Tailwind Components son clases que nosotros podemos crear una nueva clase que tenga distintas clases de Tailwind, que agrupe distintas clases de Tailwind para poder simplemente reutilizar con un solo nombre de clase. Y por último, Tailwind utilidades, que estas son las clases de utilidad de Tailwind que podemos nosotros simplemente reemplazarles el valor que tiene cada una de ellas. Por el momento vamos a utilizar Tailwind Components, así que podemos un arroba layer, escribimos components, abrimos y cerramos llavecitas, y acá nosotros dentro de components, si mal no recuerdo, lo vamos a buscar, a ver, vamos a poner components, pero usando estilos. Vean de fácil que es utilizar la documentación, simplemente venimos aquí abajo y cuando veamos esto, a ver, están por aquí, ahí está, trayendo clases con apply. Y aquí está como nosotros tenemos que utilizarlo. Vean que simplemente ponemos el nombre de la clase, por ejemplo, texto, footer, título, footer, por ejemplo, puede ser mi clase. Y aquí dentro, entre llaves, y luego tengo que poner la directiva apply y los valores que yo quiero darle a cada uno de estos textos.
que son en clases de Tailwind. Así que vean que si yo vengo y copio estas clases de underline, text 3XL, text green, las saco de aquí, las voy a sacar y vean que el texto en nuestra compañía de aquí debajo se quedó con los estilos por defecto. Basta con que yo venga a este input.css y pegue las clases. Y ahora si yo le doy la clase título _footer a este texto, vean que se va a pintar nuevamente como sus hermanitos. Así que venimos al index.html y le doy la clase título _footer y vean que ya se pintó nuevamente como sus hermanitos. Entonces yo agrupé, vean acá, agrupé todas estas clases dentro de una sola clase y simplemente con llamar esta clase dentro de mi HTML ya le estoy dando todos esos estilos a estos elementos y no tengo que estar poniendo tantos estilos. Es como que creamos un mini componente, por así decirlo. Así que basta con que yo venga y copie esta clase título footer y ya no me hace falta todas estas clases porque ya están agrupadas todas dentro de esta clase título footer. Así que le ponemos esta clase y vean que de esta forma ya nosotros podemos reutilizar clases en Tailwind y evitamos un poco lo que es el código repetitivo. Luego también podríamos crear una clase para cada una de las secciones o simplemente podríamos darle por ejemplo un margin button con el valor de 2 por ejemplo o con el valor de 5. Así que copiamos este margin button también en el de abajo y así se van separando cada una de nuestras secciones, por lo menos en la versión de mobile. Así que ya conseguimos esto, basta simplemente, creo que vendría bastante bien darle un padding también a este footer, un padding a los lados, a izquierda y derecha. Y para hacerlo basta con darle en vez de un padding Y, un padding X con el valor de 4 por ejemplo y podemos ver cómo queda. Y vean que queda bastante bien, quizás podría ser un padding 3. Y ahí vean que queda bastante bien. Ahora podríamos nosotros darle estilos a estos enlaces. Pero antes vamos a reemplazar el texto que tenemos acá. Esta segunda sección dice nuestros socios. Y acá uno de los socios es Vercel, ni más ni menos. Facebook. Está funcionando bastante bien la empresa que tiene estos socios bastante potentes. Instagram. Y por último el socio de Google. También tenemos aquí abajo la última sección que dice contáctanos. Si nos acercamos, vean que tiene una dirección que dice Avenida América 1400, Buenos Aires, Argentina. Y tiene un número telefónico que es el 000000000. Y por último, un correo que, por ejemplo, correo@gmail.com. Generalmente esta sección de contáctanos no suele estar contenida dentro de una etiqueta add, de una etiqueta de tipo anchor, ¿no? Así que nosotros podemos simplemente utilizar multicursores, presiono un clic aquí, luego presiono Alt y otro clic acá, otro clic aquí y otro clic aquí. Y ya simplemente yo lo que puedo hacer es borrar esto y ponerle un span. Luego me desplazo hacia la derecha con las flechitas y voy borrando esto. Y si tenés instalada la extensión que yo tengo, se te va a autocompletar los demás, la etiqueta de cierre. Pero en caso de que no, vos simplemente agregarle el span también en la etiqueta de cierre, ¿sí? Ahora vean que estos pequeños links que están debajo de los títulos de cada una de las secciones tienen cierto estilo, así que vamos a darles. Y de paso vamos a aprovechar para aprender otra forma de dar estilos con Tailwind para no tener que estar dándole estilos a cada uno de los elementos hijos. Vean que si nosotros abrimos llave, coloco un ampersand, un guión bajo, un li, otro guión bajo, y por último este icono de signo para indicar que todo lo que hay adentro de los li que están dentro de este ul, quiero que le dé ciertos estilos. Hasta ahí ya creamos el selector, ¿sí? Simplemente agregamos dos puntos, vean, dos puntos, y podemos darle por ejemplo un text-medio white, acá me faltó otro guión bajo, y selecciono a todos los elementos A. Y vean que ahí se le dio color blanco a todos los elementos. Simplemente con este selector de Tailwind le dijimos que con el ampersand, es decir, todo lo que está dentro de este ul, hay LSI, y todo lo que hay dentro de los LI, los hijitos de los LI, con el símbolo de mayor que,
coma y le pusimos las etiquetas específicas que hay dentro. También podríamos ponerle simplemente este símbolo y eso significa que todos los elementos que hay dentro de estos LI, que son etiquetas A, que le dé estos colores. ¿Y qué colores quiero que le dé? Quiero que le dé un text white. Luego tenemos que volver a copiar este selector, lo volvemos a copiar. Si le queremos dar más estilos, de nuevo 2 puntos y quiero que le dé también, por ejemplo, un font y un medio semi-bold, por ejemplo. Vean que ahí le dio un font semi-bold, simplemente otro espacio y volvemos a copiar 2 puntos. Y quisiera que le dé, por ejemplo, no se me ocurre qué más darle. Por ejemplo, podría ser un text-medio md, text-medio, ¿a dónde está? sm, base, un sm, para que se haga más chiquitito el texto. Y vean que ahí sí son mucho más pequeñitos. Y de esta forma ya no tenemos que ir nosotros por cada uno de las etiquetas A dándole estilos, sino que simplemente al contenedor UL le dimos estos estilos y con esta directiva le estamos diciendo que dentro con el ampersand, dentro de estos UL hay LSI y dentro de esos LI, hijos de estos LI, a todos los elementos, quiero que les des estos estilos de aquí. Entonces basta con copiar esto, copiamos estas directivas y venimos acá a cada uno de los sections, acá por ejemplo, y las pegamos. Y vean que aquí abajo también se le dio estos estilos también. Y si venimos aquí abajo, a ver, aquí está el último section de contáctanos. Pegamos estas directivas y se le da esos estilos también. Así que ahí vean que tenemos conseguido nuestro footer para celulares. No vamos a ahondar mucho más en detalles para agregarle paddings y que esté muy bien espaciado y todo correcto. Más que nada porque quiero que esto sea un tutorial práctico y no quiero entrar tanto en detalles sobre los estilos de cómo se va a ver. Simplemente con que lo podamos hacer responsive ya va a estar bastante bien. Que por cierto, Tailwind funciona de manera mobile first, es decir, tiene clases de utilidad para ahora nosotros poder ir agregando los estilos responsive. Por ejemplo, si yo quiero que a partir de cierto tamaño estas etiquetas cambien de color, vean que si nosotros venimos acá y buscamos en la documentación, por ejemplo, breakpoints, a ver si es esta que está acá, no, se llama responsive design, aquí está. Si buscamos el apartado Responsive Design, vean que Tailwind acá tiene los distintos breakpoints, es decir, SM 640 píxeles y aquí está el CSS que se aplica tanto para MD, LG, XL y 2XL. ¿Sí? Por lo tanto, si yo le digo que a partir de SM los elementos adopten cierto estilo, lo van a hacer y la forma de hacerlo es esta, vean. Vamos a volver a la página. Si yo quiero que este logo, por ejemplo, cambie de estilos cuando el tamaño de pantalla sea un poquito más grande, basta con que venga al H3 que está acá, que dice logo, aquí está. Doy un espacio, escribo MD, 2 puntos, vean que me autocompleta Tailwind. Y a partir de acá yo quiero que este texto tenga un text color violet con el valor de 600. Entonces vean que si yo a partir de ahora agrando la pantalla y llegamos a cierto tamaño, vean que el texto ya se puso violeta. Es decir, está funcionando bastante bien esta directiva, esta media query. Y vean de fácil que es agregar una media query con Tailwind sin tener que estar usando CSS. No voy a hablar acá sobre las ventajas o desventajas de cada una de eso, lo puedo dejar para otro video, pero vean de fácil que es y la razón por la cual muchas empresas importantes y muchos desarrolladores están utilizando Tailwind en sus proyectos, porque es bastante fácil crear todo esto y simplemente no tuvimos que crear estilos CSS, nombres de clases ni demás, simplemente escribiendo nuestras etiquetas de estilo. Así que voy a borrar esto y lo que yo quiero que suceda cuando lleguemos a SM es que estos elementos tengan un display flex, es decir, el footer tenga un display flex para que cada una de las secciones se ponga una al lado de la otra, ¿sí? Por lo tanto, basta con venir al footer y decirle que a partir de SM, vean que incluso acá me muestra aquí debajo que dice SM, vas a utilizar una media query con un min width de 640 píxeles. Si yo le doy enter, a partir de acá yo puedo decirle flex. Es decir, le estoy diciendo al footer que a partir de 640 píxeles o más tenga un display flex. Y si yo hago más grande esto, vean que en algún momento, ahí está, se activa el display flex cuando llegamos a cierto tamaño de pantalla. Ya nada más bastaría darle
por ejemplo, un ancho del 50% a cada uno de estos elementos y activarle un flex grab, por ejemplo, a este contenedor flex de footer para que los elementos se tiren hacia abajo. Así que vean que si yo le doy un sm flex-medio grab, a ver, creo que se escribía grab, flex-medio grab. Vean que si yo pongo simplemente la clase flex grab, ya le estoy diciendo que tenga un flex grab con un valor de grab. Odio decir esa palabra, pero bueno. Entonces, a partir de ahora, si agrandamos, creo que no va a pasar nada. Bueno, sí, se está tirando hacia abajo estos elementos debido a que esta primera sección por el párrafo está ocupando mucho más que sus hermanos de abajo. Entonces, por eso se están tirando hacia abajo. Pero si vean que si yo ahora a cada una de mis secciones las voy a ir minimizando, ¿sí? Las voy a minimizar para poder darle estilos más tranquilamente. Si a cada una de mis secciones yo le doy, las voy a seleccionar. Selecciono, la vuelvo a seleccionar y la vuelvo a seleccionar. Espacio, si yo le doy en SM-medio, un width con el valor, con la W, simplemente W-medio, y aquí dentro le doy un valor arbitrario, por ejemplo, de 45%. A partir de SM, cada una de las secciones va a tener un ancho de 45% y por lo tanto van a entrar una al lado de la otra y se van a formar dos columnas, ¿ven? Bastante bien. Ahora ya nada más bastaría venir aquí a este footer que está aquí. Vengo hacia acá y le digo que a partir de SM tenga también un Justify en Center, Justify Content en Center. Lo hago simplemente poniendo la clase Justify Center y se alinea al centro de nuestros elementos. Está bastante bien. Y ya para lograr acabar este acabado responsive, basta con venir simplemente acá a cada uno de nuestros elementos y justamente acá simplemente presiono un clic para darle clases, mantengo presionado Alt y presiono otro clic, Alt otro clic y Alt otro clic, doy un espacio y digo que a partir de, por ejemplo, el valor LG, que son 1024 píxeles, vean, quiero que tengan un ancho W-medio con un valor automático, ¿sí? Esto le da un width auto, pero no automático, sino de 20, más o menos 23%, porque a mí me interesan que ellos quepan en 4 columnas, cuando la pantalla sea más grande, ¿verdad? Entonces vean que si ahora, a partir de 1024 píxeles, van a pasar a ocupar un 23% de ancho más o menos. Y ahí vean cómo estos elementos se volvieron totalmente responsive y adaptables, simplemente utilizando Tailwind. Por último, vamos a aprender una cosita más. Ahora ven que dentro de los UL de cada una de estas secciones, nuestros socios, nuestra compañía y contáctanos, las voy haciendo grandes. Vean que le dimos algunos estilos. A ver, aquí está. Acá por lo que estoy viendo, lo que hice fue darle estilos a los LI que están dentro y dentro. Hice más o menos un selector más, pero vean que aquí arriba le di simplemente al UL esta clase. Pueden hacerlo de ambas formas. Vean que si lo hacen aquí en el section, pueden digitar el carácter ampersand-li, es decir, le estamos diciendo que dentro de este section tenés etiquetas li y luego dentro de estas etiquetas li con el selector de mayor que, guión bajo, y con este selector de asterisco simplemente le decimos que dentro de todas esas etiquetas li que están dentro de este section, estaríamos seleccionando a las etiquetas A y a todas esas etiquetas dale estos estilos. Pero ustedes ya saben que podemos agrupar todos estos estilos, ¿sí? Para no estar dándole a cada uno de ellos que se nos quede un HTML muy verboso como tenemos acá. Podríamos venir, por ejemplo, yo voy a copiar todos estos, los voy a copiar hasta aquí. Venimos a input.css y me creo otra clase que puede ser, por ejemplo, links-footer, abro llavecitas y con la directiva apply, voy a pegar estos estilos, pero simplemente voy a borrar estas directivas que fuimos dando. A mí me interesan nada más los estilos, ¿ven? Me quedo con los estilos, voy borrando todo esto y a partir de ahora con la clase links-footer simplemente vengo al HTML y me basta con un solo selector de estos para darle todos los estilos. Así que ya puedo borrar todos los demás. Y exactamente aquí le damos la clase links-footer. Y ven que los elementos quedan bastante bien. Fíjense que si les quitamos, se le va a ir los estilos a donde dicen nuestros socios. Pero si le volvemos a poner, se le agregan los estilos. Ahora bastaría con venir y copiar dentro del section de cada una de las secciones
de que están subrayadas, agregarle esta clase a los sections. Por ejemplo, acá vean que tiene varias clases este section, simplemente las borramos y las pegamos de esta manera y vean que queda mucho más cortito el HTML y todas las clases que vamos dando. Ahora creo que nos falta copiar esto también de nuevo de aquí y pegarlo, a ver a dónde más nos falta. Acá del LI podríamos sacar todo esto, lo sacamos y basta con venir a este section y pegarle estas clases y ven que ya se le da los estilos y ya simplemente si yo quiero agregarle más estilos a todos los links del footer, basta con que venga acá y le dé, por ejemplo, en vez de un text white, quiero que tengan un text naranja, por ejemplo, color naranja, orange 400. Y vean que ahora todos los links son naranjas. Le vamos a dejar con el valor en blanco. Y de esta manera vean que tenemos estilos reutilizables. Ahora por último quiero enseñarles también el hover, cómo funcionan estas funcionalidades. Así que vean que si yo vengo, por ejemplo, a este span y le digo class, a partir de LG quiero que tengas un hover, simplemente escribo hover y vean que tengo que poner otra vez 2 puntos. Y a partir de aquí le digo el estilo que yo quiero darle en hover. Si le quiero dar, por ejemplo, un text-medio green en 500, ven que cuando yo llegue a un tamaño de pantalla de 1024 píxeles o más, este texto que dice Avenida América, cuando pase el cursor sobre él, se va a pintar de otro color, ¿ven? Asimismo también podríamos decirle, de nuevo, LG, 2 puntos, que tenga un transition alls, y vean que ahora tiene una pequeña transición. Luego podría darle de nuevo LG, 2 puntos, y decirle duration. Y vean que aquí yo puedo seleccionar la duración. Si quiero que tenga una duración de 500 milisegundos, vean que allá ahora yo paso el clic, el cursor sobre este elemento y vean que se le está dando una transición y es mucho más suave el cambio hover, ¿sí? Así que de esta manera es como nosotros podemos dar estilos con Tailwind. Espero que hayan aprendido algo, espero que les haya gustado el tutorial y los invito a que sigan aprendiendo Tailwind de mano de la documentación. Simplemente si necesitan saber algo, buscan el nombre de la propiedad. Por ejemplo, si quieren saber cómo dar un background image, buscan background images. Y aquí vean que simplemente el buscador es bastante bueno y simplemente seleccionan ustedes esto. Y acá les dice cómo funciona la clase de Tailwind y qué estilo es el que está dando y demás, ¿sí? Vean que podemos crear gradientes incluso con Tailwind, está bastante bien eso. Vean que con estas líneas de código se han creado estos gradientes. Está bastante bonito y Tailwind tiene muchas cosas. Si logré que te enamores de Tailwind, que vayas a la documentación, que practiques y nos vemos en un próximo video.